Frelis, hace unos días se estrenó la nueva película de los Minions y como ya es tradición en este canal chulo y hermoso, decidimos hacer un video de lo bueno y lo malo de esta película según la opinión de nuestros Frelis. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Al Freli. Como bien sabrán, hace poco llegó a los cines la nueva película de los Minions, Minions nace un villano. Y como ya es costumbre en el canal, decidimos hacer un video hablando de lo bueno y lo malo que tiene esta película, basándonos en la opinión popular de la gente, en especial de ustedes. Así que, bueno, no tenemos nada más que decir. Ya saben de qué va esto y que ahora vamos a contar un resumen de la película. Así que si por cualquier cosa quieres saltarte esta parte y avanzar directamente con el tema principal del video, ve al minuto que está apareciendo en pantalla. Dicho todo esto, comencemos. Esta historia se sitúa muchos años atrás, cuando Gru era apenas un niño y los villanos que dominaban eran parte del grupo Los Salvajes 6, quienes estaban en busca de una poderosa piedra mágica que les daría los poderes del zodiaco chino. Sin embargo, cuando logran su objetivo, el equipo decide unirse contra su líder, Wild Nudillos, y abandonarlo, dándolo por muerto. Debido a esto, el equipo de villanos busca a un nuevo integrante. Es aquí donde Gru entra en la ecuación, pues, como él los admira mucho, se postula para el puesto. Pero como el grupo lo desprecia por ser un niño y aparentemente no tiene material de villano, Gru decide robarles la piedra para demostrarles que se equivocan. Ya después planeaba regresarla. Era solo para probar un punto y que lo consideraran para el equipo al ver sus habilidades. Pero las cosas no salen como lo planeado, pues Otto, el minion encargado de llevar la piedra a la casa de Gru, la pierde y ahora deben encontrarla como sea. Esto decepciona mucho a Gru, quien pretende buscarla por su cuenta, pero justo cuando sale de su casa para iniciar la búsqueda es secuestrado por el mismísimo Wild Nudillos, quien logra sobrevivir y hará lo posible por recuperar la piedra. Así eso significa que tenga que amenazar a los Minions con hacerle daño a Gru a pesar de ser un niño. Es así que el grupo de Minions, conformado por Kevin, Stuart, Bob y Otto, se separan para lograr los dos objetivos. Mientras que Otto va en busca de la piedra, el trío restante busca el camino para rescatar a Gru. Y así vemos cómo los Minions viven una aventura en la que aprenden Kung Fu y se pierden en el desierto. Por su parte, Wild Nudillos se da cuenta de que Gru realmente lo admira y tiene muchas ganas de ser un villano, por lo que se apiada de él y decide enseñarle lo que sabe sobre el tema, formando así un equipo de manera temporal. Todo esto hasta que los Salvajes 6 descubren que Nudillos está vivo y van a atacarlo a su propia casa. Luego de ese ataque sorpresa, el grupo de villanos recupera la piedra y utiliza sus poderes para convertirse en los animales del zodiaco chino, por lo que al final los Minions ponen en práctica todo lo aprendido a lo largo de su aventura, derrotan a los villanos y al regresar a casa, Gru comienza su carrera como villano junto a los Minions y al Dr. Nefario, además de que se terminó convirtiendo en amigo cercano de su ídolo. En general, esta es una película que está bien, no es nada espectacular, pero tampoco es una basura. A fin de cuentas, el público objetivo son los niños, así que es normal que gente de nuestra edad no las vea con tanto entusiasmo. Sin embargo, nos dimos cuenta de que muchos de ustedes tenían algunos puntos que destacar de ella, tanto positivos como negativos, así que por eso comencemos con lo bueno. Buen trabajo en la ambientación. Como dijimos al inicio, esta película está ambientada años atrás, a mediados de los 70s, y nos dimos cuenta de que muchos de ustedes destacaban bastante el hecho de que el equipo detrás de esta película hizo un muy buen trabajo en cuanto a los detalles que representaban la época, pues esto se veía muy bien reflejado en cosas como las edificaciones, la ropa y moda, entre otras cosas como la música o las formas de entretenimiento que estaban en auge en esa época, por ejemplo, ir a arcades. Personalmente nosotros no nos fijamos mucho en eso, pero como mencionamos, mucha gente destacó este aspecto de la película, por lo que podemos decir que la atención al detalle en cuanto a la representación de una época en específico fue algo que hicieron bastante bien. Sin embargo, el hecho de que la historia en cuestión se ambiente antes de todas las demás películas de la franquicia no solamente traen consigo cosas destacables en el buen sentido de la palabra. Es por eso que ahora hablaremos de lo malo. Hay inconsistencias. Esto es algo de lo que, más que nada, se da cuenta alguien que está muy al tanto de esta franquicia. Un fan, vaya. Honestamente, nosotros no sabemos mucho de mi villano favorito, pero como vimos que esto fue mencionado por varias personas, decidimos investigar al respecto y resulta que es verdad. Esta película contradice un par de cosas que se habían establecido en las anteriores. Como primer y más notorio ejemplo tenemos el hecho de que al parecer, por lo que nos muestran en esa película, fue Wild Nudillos quien le dio la idea a Gru de robar la luna por un diálogo al final de la
película, pero si nos vamos a la película en la que lo logra, es decir, en la primera entrega, se nos dice que esa idea se origina por el hecho de que Gru, cuando era un niño, tenía el sueño de ser astronauta, pero su madre se encargó de pisotear ese sueño. Entonces, ¿cuál es la razón real? ¿Gru quería robar la luna por un sueño frustrado de su infancia o porque su ídolo le dio la idea? Como segundo ejemplo, está la forma en la que los Minions llegaron a la vida de Gru. Si nos remontamos a los hechos de Minions 1, sabemos que al final Gru le roba la corona a Scarlet, la villana a la que los Minions admiraban, así que luego de esto, ellos decidieron ahora trabajar para él. Así fue como nos mostraron cómo inició la relación entre Gru y los Minions en primer lugar. Pero, ¿qué pasa en esta nueva película? Lo que nos muestran en esta nueva cinta es que Gru simplemente estaba solicitando empleados para convertirlos en sus secuaces, como un trabajo cualquiera, y los Minions decidieron tomar el trabajo. En conclusión, ya no se sabe por qué Gru quería robar la luna y tampoco por qué razón fue que los Minions se unieron a él. Pero bueno, esto no significa que todo en este aspecto haya sido un desastre, pues tenemos algo que le gustó mucho al público. Nos referimos a lo bueno, reaparición de personajes. Digo, era de esperarse que veríamos a los personajes más allá de los Minions. Sabiendo que esta película se basa en el origen de Gru como villano, no nos sorprendió verlo nuevamente, así como al Dr. Nefario, pero entendemos que esto en particular haya sido algo que a varias personas incluso pudo haberles emocionado. Es decir, ¿a quién no le da curiosidad saber cómo se verían ciertos personajes que nos gustan en otras etapas de sus vidas? Afortunadamente para los fans de mi villano favorito y los Minions, este deseo se les cumplió, y pudimos ver a Gru como niño, al Dr. Nefario de joven, e incluso hasta se nos muestra a Vector y su padre. Realmente no queda mucho que decir al respecto, simplemente se siente bastante bien poder saciar esa curiosidad de saber cómo eran los personajes en su juventud. Aún así, esta película puede llegar a tener un aspecto flojo a la hora de centrarnos en los personajes. Para entender mejor esto, pasemos a lo malo. Gru se lleva mucho protagonismo. Realmente, si uno quiere decir en pocas palabras de qué trata esta película, diríamos que es sobre Gru y el proceso que vivió para poder convertirse en un villano. Y a primera instancia no veríamos ningún problema. Después de todo, Gru es el personaje principal en mi villano favorito. Pero he ahí el problema del que muchos se quejaron. Gru es el protagonista de esa película. Sin embargo, esta película no es sobre él, es de los Minions, tal cual tiene el nombre Minions en el título. Personalmente nosotros no sentimos que la película haya hecho un mal trabajo en ese aspecto, pues los Minions también tuvieron su espacio en pantalla, y de hecho al final son ellos quienes se enfrentan a los villanos y resuelven todo, mientras que Gru pasa a estar en segundo plano. Aún así, entendemos que ciertas personas se puedan llegar a sentir un tanto insatisfechas con la presencia de Gru en esta película cuando se supone que el foco principal son los Minions. Pero bueno, aún así esta entrega no decepciona y te da lo que uno esperaría recibir de una película sobre los Minions. Y entre esas cosas tenemos lo bueno, la comedia. Aquí tenemos que aclarar algo, y es que realmente nosotros no nos reímos ni una sola vez con los chistes de esta película, pero decidimos catalogar este aspecto como algo bueno debido a que nosotros ni siquiera somos el público objetivo. La comedia no está pensada para hacernos reír a nosotros y es bastante infantil por el simple hecho de que está dirigida a los niños. Y habiendo presenciado cómo varios niños en la sala se reían con lo que veían en la pantalla, es que podemos decir que esta película funciona a nivel humorístico. Nuevamente, a nosotros no nos hizo reír tanto, pero sí que es cierto que tampoco es insufrible. Es decir, no es algo que veríamos por gusto propio, pero a la hora de hacerlo no nos aburrió y nos entretuvo. Es una película familiar que funciona bastante bien. En conclusión, en este aspecto, tiene una comedia pensada para los niños, así que no tendría sentido quejarnos de esto. Y de todos modos, llegó a entretenernos, así que no tenemos ninguna queja al respecto, y por lo tanto, diríamos que hace un buen trabajo en este apartado. Ahora, a pesar de que Minions sea entretenida, tiene algo bastante chafa con lo que muchos están de acuerdo. Y nos referimos por supuesto a lo malo, Otto. Otto es un Minion que se unió al grupo de Kevin, Stuart y Bob y que a mucha gente le pareció un personaje bastante innecesario e inútil. Para empezar, no tiene mucho sentido que tenga tanta presencia en el equipo porque ninguna otra película había aparecido a pesar de que los acontecimientos de esta se sitúan en el pasado. Por otro lado, su personalidad no es una que te haga empatizar mucho con él porque simplemente es tonto. Además de que su subtrama se resuelve nada más porque sí y en sus escenas realmente no sucede mucho. En resumen, solamente lo vemos en el desierto tratando de recuperar la piedra y al final se reencuentra con Gru y los demás Minions y ya, ni siquiera es parte de la pelea final. En general, por estos motivos, Otto no fue muy bien recibido por el público. Es un personaje con el que no simpatizas, no era necesario para la historia y al final tampoco resulta ser realmente útil. Pero no centremos todo en él, puesto que también hay un poco de odio del público destinado a lo malo, villanos olvidables.
En esta película se nos presenta el grupo de villanos Los Salvajes 6, quienes desempeñan el papel de antagonistas en esta entrega, pero la verdad es que no son muy destacables y resultan ser fácilmente olvidables. Con el simple hecho de decir que no recordamos sus nombres, se refuerza esta idea. Y esto ocurre porque en gran parte de la película ellos no son la amenaza, solamente lo son cuando Gru recién les roba la piedra y lo persiguen por eso, pero después la amenaza para Gru pasó a ser Guay Nudillos, y ni tanto, pues se terminó siendo su amigo. Luego de eso vamos intercalando entre escenas de Gru aprendiendo a ser un villano con ayuda de Nudillos y escenas de los Minions tratando de recuperar la piedra y de rescatar a Gru, hasta que al final los Salvajes 6 regresan a la pantalla solo para ser derrotados fácilmente. Así que sí, llegamos a entender por completo la razón del por qué estos villanos son muy fácilmente olvidables. Pero bueno, al menos la película tiene otras cosas con que compensarlo. Y por eso tenemos lo bueno, la animación. Esto es algo que decimos siempre, así que no nos tardaremos en este apartado. La animación de esta película no es excepcional, pero está bastante bien, y realmente no es algo que nos sorprenda. Tal como hemos dicho siempre en este tipo de videos, hoy en día es casi imposible que productoras tan grandes nos decepcionen en este apartado, así que la animación de esta película simplemente está bastante bien lograda. Aún así, eso no nos distrae de algo bastante grave, y eso es lo peor. Gru no está calvo. ¿De verdad necesitan que expliquemos esto? ¿Cómo se atreven a entregarnos a un Gru con pelo? Y no vengan con la excusa de que esta película se ambienta en el pasado y cuando Gru era niño tenía pelo. No, para esto no hay excusa. Si nos van a mostrar a Gru, tienen que hacerlo calvo o mejor no lo hagan. Es por esto que le damos a esta película la descabellada calificación de -3 de 10. Bueno, Friends, pues hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció, ustedes qué opinan de la película, están de acuerdo con la opinión general, tienen otro punto de vista, y también díganos si les gustaría que hiciéramos más videos de esta película. Y si quieren enterarse de los próximos estrenos en la animación, aquí en La Cara de Eli precisamente les dejamos un video hablando de los estrenos de verano de este 2022. O si prefieren un contenido parecido a este, pues en La Cara de Alfie les dejamos una lista de reproducción donde reunimos todos los videos de lo bueno y lo malo. Friendlies, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.